con el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje. Tiene varios niveles. Podemos estar incluidos, acceder y estar incluidos en la escuela, pero podemos estar excluidos de las actividades educativas y del currículum, que sería la participación. Podemos estar bastante incluidos en las actividades y en el currículum, pero podemos estar excluidos del aprendizaje y no lograr aprender lo necesario. Por tanto, eso significa la inclusión, que son diferentes niveles. Y ahí están las dos diferencias, desde mi punto de vista, que bueno, más o menos ya lo he dicho, entre la inclusión y la exclusión. La inclusión es un enfoque más amplio que el de la integración, porque la finalidad de la integración ha sido asegurar que los estudiantes, sobre todo con discapacidad o otros grupos excluidos, se eduquen en las escuelas comunes. Pero el objetivo de la inclusión es ofrecer una educación de igual calidad para todos. Por tanto, pasamos el foco desde ciertos grupos de estudiantes a todos los estudiantes. Y por tanto, si es así, la educación inclusiva no es una responsabilidad de la educación especial. Es una responsabilidad del sistema educativo en su conjunto. No es una responsabilidad de la educación intercultural, de las divisiones de educación intercultural del Ministerio. Es una responsabilidad del sistema educativo en conjunto. La educación especial tendrá que contribuir con sus conocimientos especializados a asegurar que las necesidades de las personas con necesidades especiales o con discapacidad puedan estar en igualdad de condiciones para aprender y participar plenamente en la escuela. La división de interculturalidad de los ministerios tendrá que asegurar lo mismo para los pueblos originarios. Pero en realidad la inclusión es un eje transversal de todas las políticas educativas y es una responsabilidad del sistema educativo en su conjunto. Y el centro de atención es de naturaleza distinta, mientras que en la integración el centro de atención ha sido la individualización, como ya dije. En la inclusión es transformar la educación general. La educación inclusiva afecta a la educación general. Tenemos que cambiar sus enfoques, sus prácticas, sus culturas, los contenidos, etc. Por tanto, si afecta a la educación general, la educación inclusiva debe ser un eje transversal de la toma de decisiones de las políticas educativas de carácter general y no limitarse a programas periféricos para atender a determinados grupos. Por tanto, ¿cuáles son los 4 elementos o señas de identidad de la educación inclusiva? Implica una nueva visión de la educación general basada en la diversidad y no la homogeneidad. Todos los estudiantes, y no solo algunos, son diferentes. La larga tradición de considerar las diferencias como aquello que se aleja de la norma o de lo frecuente ha ido llevando a que aquellos que se alejan de esos estándares sean considerados sujetos diferentes y objeto de programas diferentes. Desde la idea de la inclusión, las diferencias son consustanciales a los seres humanos y todas las personas, como ya dije antes, y no solo algunos, son diferentes. El segundo elemento es que diversidad no es lo mismo que desigualdad, aunque lamentablemente muchas veces las diferencias devienen en desigualdades. Mientras que las diferencias son consustanciales al ser humano, las desigualdades tienen que ver con factores externos, cuando se establecen asimetrías entre grupos, cuando las diferencias se utilizan para seleccionar, etc. Por tanto, las desigualdades se provocan desde afuera, no desde el sujeto. Y muchas diferencias en América Latina y en otros países van de la mano de las desigualdades. Y la educación tiene la obligación moral y el compromiso ético de eliminar las desigualdades, pero no de obviar ni eliminar las diferencias. Y el tercer elemento es que las diferencias no son una dificultad, sino una oportunidad para enriquecer los procesos de aprendizaje y de desarrollo de las personas. Muchas veces los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje justamente porque no se consideran sus características a la hora de aprender y sus necesidades. Pero las diferencias hay que celebrarlas como algo que nos enriquece, como una oportunidad y no verlas como un obstáculo. Un segundo elemento es
que desde la inclusión el problema nunca es el niño, el estudiante, el problema es la escuela y el sistema educativo. Las barreras para el aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre las personas y los contextos en los que desenvuelven las políticas institucionales, las prácticas educativas, las actitudes de las personas, los prejuicios, etc. Por tanto, la atención tenemos que ponerla en ver cómo eliminamos aquellas barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos. Esto está muy ligado también al concepto de discapacidad, que tiene que ver con una interacción entre el individuo, pero sobre todo con las barreras del entorno que enfrenta. Y el tercer elemento es un proceso. Es un proceso porque implica un cambio cultural y tenemos que estar revisando constantemente, reflexionando sobre las prácticas para ver cuáles son los elementos que pueden producir discriminación o limitar el aprendizaje y participación. Por ejemplo, hay escuelas que aceptan o acogen a niños con discapacidad, pero por la otra puerta está expulsando a otros por otros motivos. Esa escuela no es inclusiva, aunque acoja niños con discapacidad. La inclusión es una cuestión de grado y un proceso gradual. Por tanto, hay escuelas que a lo mejor aceptan niños con discapacidad, pero no acogen a otros. Por tanto, todavía no sería una escuela que podríamos considerar inclusiva, está en camino de... Hay que reflexionar permanentemente sobre los procesos y las prácticas que están discriminando o excluyendo. Y finalmente, aquí en la inclusión los apoyos están disponibles para todos. En la integración, normalmente los apoyos están disponibles para los estudiantes que son etiquetados con necesidades especiales o de integración. En la inclusión, al contrario, los apoyos están disponibles para todas las escuelas y estudiantes que lo requieran, entendiendo que el apoyo son todos aquellos recursos que complementan y refuerzan la acción de los docentes, que no la sustituyen, sino que la complementan y la refuerzan. Por tanto, aquí hay que pensar cuál sería el apoyo más adecuado para poder atender la diversidad, que es diferente al que teníamos pensado desde el paradigma de la integración. Y aquí lo que se ha visto en muchos países, lo más efectivo es combinar un sistema de apoyo que tenga servicios de carácter sectorial con también apoyos fijos en las escuelas que tienen mayores necesidades. Y por tanto, ¿cuáles son también las características de una escuela inclusiva? En todos los países del mundo se pueden observar que se pueden situar en un continuo. Hay países que buscan dar respuesta a la mayor posible diversidad del alumnado en la misma escuela y hay países que tienen sistemas de escuelas por tipos de alumnos. Y esto tanto en países desarrollados como en desarrollo. Por tanto, ahí... Por ejemplo, en América Latina las escuelas son muy homogéneas al interior, pero muy diferentes unas escuelas de otras. Mientras que, por ejemplo, en otros países hay una gran diversidad al interior de la escuela y hay menor diferencia entre escuelas. Y esto se ve mucho en los resultados de PISA, si uno los observa detenidamente. Entonces, la escuela inclusiva es lo opuesto a la escuela expulsora, que va dejando en el camino a todos aquellos que no entran en el molde preestablecido. Como señala Néstor López, las escuelas tienen un ideal de alumno para el cual se sienten capaces de enseñar y para el cual tienen recursos. Cuando a las escuelas llegan alumnos distintos de ese ideal, a veces los docentes no saben muy bien cómo establecer una relación con ellos. Eso suele influir en la autoestima de los estudiantes y, por tanto, muchas veces eso produce dificultades de aprendizaje y de participación. A mí me gusta mucho la definición de Steinbach,